Muy buenas compañeros, compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es David Marchante, soy graduado en Ciencias del Ejercicio y en este vídeo quiero compartir contigo los secretos más espectaculares para que consigas llevar a otro nivel tus glúteos, ya seas hombre, ya seas mujer, independientemente de cuál sea tu nivel de entrenamiento. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Genial, empezamos. Bueno, primero comentarte que la red social que más uso no es YouTube, es Instagram. La tienes aquí abajo, es súper fácil encontrarme y te invito a que me sigas porque de verdad es el sitio donde más contenido publico, donde más información comparto, donde más directos hago. Te estás perdiendo mucha información si no me sigues en @powerexplosive. Lo tienes abajo en la descripción y lo dicho, te veo por allí porque te estás perdiendo un montón de información y además muy valiosa. Allí nos vemos. Bueno, con este vídeo quiero compartir contigo varios secretos súper importantes para que de verdad lleves tus glúteos a otro nivel. Vamos a compartir contigo qué tipos de ejercicios tienes que hacer, qué trucos puedes aplicar, cómo gestionar las cargas, cómo entrenar la intensidad. Vamos a ver cómo hacerlo. ¿Bien? Bueno, lo primero quiero compartir contigo que uno de los puntos más importantes para que le saques partido es que empieces a trabajar ejercicios en los cuales obtenemos un pico de activación con 0 grados de flexión de cadera, es decir, en el cual el ejercicio consigue la máxima activación a nivel del glúteo cuando la cadera se encuentra en posición neutra. Si esto es una flexión, esto sería mantenernos en posición neutra y ir más allá sería extensión, ¿vale? Vamos a trabajar con picos de activación a 0 grados de flexión de cadera. ¿Qué ejercicios, por ejemplo, tienen este componente como parte principal? Ejercicios como, por ejemplo, el hip thrust, puente de glúteo, todos estos ejercicios donde el punto que más cuesta es justamente en la parte final del recorrido. Esta parte es súper importante. Bien, el siguiente punto, y que además tiene que complementarse perfectamente con esto que estoy comentando, es que tenemos que buscar ejercicios donde además la rodilla se encuentre en flexión. Por ejemplo, he mencionado antes el hip thrust, he mencionado antes el puente de glúteo. Son ejercicios donde además de trabajar con la cadera en extensión a 0 grados de flexión en el punto que más cuesta, justamente esta parte, tiene otra particularidad y es que la rodilla se encuentra flexionada. Bien, ¿por qué es importante que estos ejercicios mantengan la rodilla flexionada? Básicamente por insuficiencia activa a nivel de isquiosurales. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es que con la flexión de la rodilla el isquio no trabaje tanto y sea el glúteo el que de verdad participe de forma activa como motor principal de todo este gesto. Es decir, si hiciéramos este mismo ejercicio con la rodilla extendida, con la pierna extendida, el glúteo participaría menos y sería el isquio el que obtendría mucho más trabajo. Cuando flexionamos la rodilla y hacemos ejercicios como por ejemplo el puente de glúteo, el hip thrust, etc., lo que obtenemos precisamente es más participación del glúteo. Por lo tanto, estos ejercicios son espectaculares cuando se combinan estas dos cosas. Como digo, el principal punto de activación o la zona que más cuesta, que sea con la cadera en posición neutra, es decir, justamente la parte final de este puente de glúteo o de este hip thrust, y como digo, con la rodilla en flexión, porque justamente de esta forma es como le quitamos trabajo a los isquios y le ponemos, entre comillas, trabajo a los glúteos. Bien, ¿cuál sería mi siguiente recomendación para potenciar los glúteos y sacarle un máximo partido? Sería combinar ejercicios de abducción de cadera y rotación externa de cadera. Y esto se puede combinar de dos formas distintas. Uno, con ejercicios concretos que favorezcan la abducción de cadera, es decir, la separación de la pierna de la cadera, separar la pierna hacia afuera, y rotación externa, como si quisiéramos empujar con el pie hacia afuera cuando hacemos sentadilla, e incorporarlo también en los ejercicios que hemos mencionado antes. Es decir, por ejemplo, cuando tú coges un puente de glúteo o un hip thrust y colocas una banda elástica y tratas de abrir esa banda elástica con las rodillas, lo que estás haciendo es una abducción de cadera y estás favoreciendo con esto la potenciación del glúteo medio y del glúteo mayor. Cuando además colocas los pies un poquito hacia afuera, lo que estás trabajando es con rotación externa de cadera y por lo tanto favoreces también esta activación tanto del glúteo mayor como del glúteo medio. Por lo tanto, ¿cuál sería el tercer punto que tenemos que tener en cuenta? Trabajar con ejercicios de abducción, es decir, de separación de la pierna y rotación externa de la cadera. Como digo, se pueden trabajar con ejercicios específicos, ejercicios concretos que permitan la abducción y rotación externa, como puede ser, por ejemplo, un paso lateral, un monster walk, etc.
o podemos incorporar estos dos gestos de abducción y rotación externa justamente al trabajo que hemos mencionado antes, como por ejemplo el puente de glúteo, el hip thrust, etc. Esta parte es súper importante. ¿Cuál sería, para mí, otro punto súper importante para sacar el máximo partido a estos glúteos? Sería trabajar directamente aprovechando la retroversión de la pelvis. Tenemos que entender que cuando hacemos un gesto de anteversión, sacamos el glúteo como hacia afuera, como si fuéramos un pato mareado, y cuando apretamos el abdomen y el glúteo y metemos la cadera hacia adentro, es un gesto de retroversión pélvica. Los glúteos van a estar principalmente involucrados en este gesto de retroversión. ¿Qué quiere decir? Pues que principalmente cuando hagas un gesto en el cual la máxima activación será en este punto de cadera neutral, buscar esa retroversión, apretar el abdomen y apretar el glúteo, va a potenciar mucho más este glúteo. ¿Significa esto que tenemos que aprovechar la retroversión pélvica en todos los ejercicios? No en todos. Por ejemplo, es muy frecuente que cuando vamos al gimnasio observamos como, por ejemplo, cuando una persona hace sentadilla, en la parte final hace ese gesto de retroversión pélvica. Ahí no es necesario. ¿Por qué? Porque el pico de activación del glúteo en la sentadilla no se da con la cadera neutra, se da justamente en la parte de abajo, cuando el glúteo se está en elongación. Pero esto lo comentaremos justo ahora en un rato, porque es interesante también. Entonces, rescatando esta información que te acabo de dar, vamos a ver qué tipos de ejercicio tenemos que plantear para sacarle más partido a tus glúteos. Bien, lo primero es que cuando trabajamos los glúteos tenemos que tener muy en cuenta, y para mí sería el consejo número 5, es importante que trabajemos con, primero, cargas altas, con algunos ejercicios que impliquen cargas altas, como por ejemplo la sentadilla o el peso muerto. Por ejemplo, sentadilla, peso muerto, son ejercicios que principalmente están para mover kilos. Cargas medias. Y por supuesto, ejercicios también que impliquen mover menos carga, pero que impliquen más quemazón. Por ejemplo, pues trabajo con bandas elásticas, monster wall, pasos laterales, etc. Trabajar con cargas altas, cargas medias y cargas bajas sería un punto bastante idóneo. Por ejemplo, podemos trabajar con cargas altas, con sentadillas, con pesos muertos, con hip thrust, con puente de glúteo. Podemos trabajar con cargas medias, como por ejemplo extensiones en banco para hacer hiperextensiones, y trabajamos con cargas bajas para ejercicios que impliquen más quemazón. Con ese bagaje y esa combinación de cargas, pues podría ser un trabajo muy interesante. Bien, ¿cuál sería directamente el siguiente punto que yo tendría en cuenta como consejo para potenciar los glúteos? Y sería directamente el consejo número 6. Bien, sin duda, el consejo número 6 implicaría trabajar directamente con 3 tipos de estímulo. El primero, estímulos que potencien los glúteos en elongación, es decir, que el pico máximo de activación se consiga en elongación, como por ejemplo podemos conseguir con la sentadilla, podemos conseguir con el peso muerto. ¿Dónde notas principalmente el glúteo? ¿Qué es lo que va a estar vinculado con esas agujetas, con ese dolor, con ese daño en el glúteo? La parte más baja del recorrido. Donde más se activa el glúteo, por ejemplo, en una sentadilla, es cuando el glúteo se encuentra elongado y estamos en la parte más baja. Por eso, cuanto más bajemos, más se va a activar este glúteo. Bien, combinaríamos ejercicios donde potenciamos el glúteo en elongación, en estiramiento. Cogeríamos ejercicios, como ya hemos mencionado antes, donde principalmente trabajaríamos el glúteo en acortamiento, es decir, en máxima contracción, cuando la cadera se encuentra a 0 grados, como por ejemplo un hip thrust, como por ejemplo un puente de glúteo, etcétera. Y por supuesto, trabajaríamos con ejercicios de quemazón. Por ejemplo, hacer abducciones de cadera, hacer monster wall, hacer elevaciones de cadera también en el suelo. Todo eso son ejercicios que buscamos al final quemazón. Buscamos trabajar a más repeticiones y buscamos trabajar que principalmente pues el glúteo nos arda bastante. Fijaos que hemos comentado antes y hemos puesto estos ejercicios, los ejercicios en los cuales conseguimos la máxima activación del glúteo a 0 grados de extensión de cadera, y lo hemos puesto en un punto aparte del que acabo de mencionar. O sea, hemos dicho que en cuanto a tipo de ejercicio hay 3 estímulos principales: de elongación, de contracción y además de quemazón. Sin embargo, al principio, como punto principal, he añadido este ejercicio de contracción, como el puente de glúteo y el hip thrust. ¿Por qué lo he hecho así? Pues lo he hecho así porque principalmente los ejercicios que van a estar más vinculados con esta activación del glúteo van a ser los ejercicios en los cuales el vector de fuerza es horizontal.
es decir, en los cuales empujamos desde atrás hacia adelante, como puede ser este puente de glúteo o este hip thrust. De hecho, cuando comparamos, por ejemplo, la activación del glúteo en ejercicios como, por ejemplo, la sentadilla, las estancadas, el peso muerto, y lo comparamos con un hip thrust o un puente de glúteo, vemos que estos activan más el glúteo, aunque, por supuesto, como ya he comentado, lo perfecto sería combinarlo con los anteriores. Recapitulando, ¿qué es lo que te aconsejaría? Te aconsejaría trabajar con ejercicios como el hip thrust o el puente de glúteo, en el cual la máxima activación se da con la cadera en neutro, y además trabajaríamos con esta retroversión de la pelvis, que sería forzar un poquito más ese gesto para apretar más ese glúteo. Te preguntarás, no me ha quedado claro lo de la retroversión, ¿en qué consiste? Como si quisieras apretar al máximo el glúteo, como si quisieras hacer ese squeeze, sacarle ahí, apretar, ¿vale? Pues sería un gesto similar, pero mientras haces ese ejercicio. Hemos dicho que es súper importante trabajar principalmente estos ejercicios con la rodilla en flexión, porque sacamos de la ecuación un poquito los isquios y le sacamos más partido todavía. Hemos dicho también que hay que combinarlo con otros patrones, como puede ser la abducción de cadera, es decir, esta separación de cadera y rotación externa. De hecho, perfectamente puedes hacer ese ejercicio de puente de glúteo o de hip thrust y trabajar en abducción y en rotación externa para potenciar más todavía. Y por supuesto también hemos comentado que hay que trabajar con distintos tipos de ejercicios y con distintos tipos de carga, de estímulo. Por ejemplo, ejercicios con máxima elongación, ejercicios donde busquemos esa máxima contracción y ejercicios de quemazón, que además va a estar totalmente vinculado con el tipo de carga que se va a emplear. Por ejemplo, en una sentadilla vamos a trabajar con cargas más altas, va a estar en elongación y va a estar más vinculado con el daño muscular. En ejercicios donde buscamos la máxima contracción al final, como puede ser un puente de glúteo o un hip thrust, las cargas van a ser altas, pero bueno, van a tirar a ser más medias, por así decirlo. Y por último, los ejercicios de quemazón. Es importante pues que los trabajemos a más repeticiones en un espectro mucho más amplio, pero buscando focalizar más este glúteo. Es posible que una de las preguntas que te han surgido durante este vídeo es: hostia, pero David, resulta que cuando hago un peso muerto, cuando hago un hip thrust o cuando hago un puente de glúteo, levanto más carga en muchos casos que la sentadilla. Bien, es verdad, puede pasar, pero sí que es muy importante que atiendas a la técnica. ¿Por qué? Porque si tú haces, por ejemplo, un hip thrust, una elevación de cadera, y en los últimos rangos del recorrido no haces esa retroversión, sino que por el peso te mantienes en anteversión, la cadera cae hacia afuera, ¿vale? Realmente, efectivamente, aunque estés levantando más peso que en la sentadilla, no estás exprimiendo al máximo los glúteos. Mi consejo personal es que es más interesante bajar un poquito la carga en este puente de glúteo o en este hip thrust, pero apretar de verdad hasta el máximo, incluso mantener una máxima contracción en ese punto final. De hecho, un consejo personal que me gusta muchísimo, vamos a ponerlo aquí también, bueno, no lo escribo, pero te lo digo, es, por ejemplo, añadir bandas elásticas que, según subes en este hip thrust o en este puente glúteo, cada vez genere más tensión, porque de esta forma reeducas a tu sistema nervioso y reeducas ese patrón de movimiento para que en la zona final sea cuanto más apriete, para que la goma vaya tensando y en la zona donde más activación hay es donde realmente le saques más partido a este glúteo. Como veis, un vídeo cargado de consejos muy prácticos, y espero que no solamente que te sirva, sino que lo apliques, porque si te sirve pero no lo aplicas, pues tampoco he conseguido mi objetivo. ¿Te ha gustado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Genial, me alegro muchísimo. Si es así, agradezco un montón tu manita arriba, no te cuesta nada, lo tienes aquí abajo, y por supuesto que le des al botoncito de suscribir, que así estás al tanto y cuando suba nuevos vídeos pues le puedes sacar más partido. Así que lo tienes aquí, manita arriba, suscribir, y nos vemos en próximos vídeos. Recuerda, la red social donde más información comparto no es aquí, es en Instagram. Así que te invito a que te metas en @powerexplosive y que me sigas, porque básicamente pues hago un montón de directos, comparto un montón de información, y este mismo vídeo, troceado y desgranado, te lo vas a encontrar. Así que así lo refuerzas, así mejoras el aprendizaje y así estás siempre al tanto de todo lo que hago. ¿Te parece bien? ¿Hacemos ese trato? Genial, pues un abrazo enorme y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí y muchísimas gracias por este compromiso que has mostrado. Nos vemos.